aquí con este encuentro de escritura o de narrativa. Partimos de lo que hablamos la semana pasada. Escribir es una cosa muy complicada, ¿cierto? Pero es complicada porque exige cierta capacidad de pensamiento. No es complicada por el uso una a una de las palabras. Es complicada más por la generación del saber, ¿cierto? Que se involucra o que debe estar enmarcada en esto que significa redactar. ¿Listo? Poner por escrito cualquier hecho o pensamiento. Sí, cuando nosotros tenemos algo que decir, va a ser mucho más fácil estructurarlo. Sin embargo, esa estructura tiene varios requisitos. ¿Ok? Uno tiene que ver con el esquema, y aquí el esquema hablamos de la pirámide invertida, de cómo se estructuran los párrafos. Cómo se estructuran los párrafos, pero también hablamos del esquema y es a qué género, en qué género estamos escribiendo, para qué género escribimos. No es lo mismo escribir un cuento que escribir un poema, que escribir un texto académico, que escribir un ensayo, ¿cierto? Si vamos a escribir un ensayo, tenemos una lógica muy distinta y una estructura muy diferente a escribir una poesía o un poema o escribir una trova, ¿cierto? Entonces, venga, primero yo tengo que definir cuál es el esquema de lo que voy a escribir. Si yo no tengo si no tengo claro cuál es el esquema de lo que voy a escribir, para mí es mucho más complejo someterme a errores no solo gramaticales, sino también en coherencia con el texto, porque no tengo ni idea hacia dónde voy. Si a mí me dicen escriba un ensayo, yo ya sé que el ensayo es la defensa de una idea y que el ensayo tiene tres partes claves: introducción, desarrollo, que es la sustentación de la tesis, y conclusiones. Si defiende una idea. Pero si a mí me piden una reseña, la reseña tiene otra estructura. Si a mí el profesor me dice, ve, Lorena, léete un documento y créame una reseña, la reseña es casi un resumen de un texto, que es diferentísimo a un ensayo. Pero si yo no diferencio eso, cometo muchísimos errores en redacción. O si me dicen, redacte una noticia, vuelva noticia esto que está ocurriendo hoy. El 28 de julio se reunieron fulanito de tal y fulanita de tal para conversar alrededor de lo que significa redacción. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la estructura del texto? Diferente a si me dicen escribir una crónica. Digo, era un 28 de julio, ¿cierto? Estamos a 28 de julio. Era un 28 de julio del 2002. El sol caía por la ventana cuando Daniel se conectó a una reunión. Es decir, tiene un ritmo distinto. Si yo no identifico los ritmos, tengo allí ya un severo problema, ¿ok? Un severo problema corregible. Aquí no es que vaya el profe, yo no reconozco los ritmos, o sea que yo tengo un problema. Pues es algo en lo que debemos nosotros trabajar y aprender, ¿sí? Algo más frente al esquema es la construcción de los párrafos. Yo no sé si les ha pasado que cuando estamos escribiendo, escribimos la primera línea y ya nos quedamos sin con qué escribir la segunda. Y entonces lo que hacemos es una repetición de ideas. Empezamos a repetir una idea y a repetirla y al final aburrimos al lector porque dijimos una sola cosa y para decirla utilizamos, no sé, 4 páginas. Eso pasa porque yo no tengo claro cuáles son las ideas que voy a defender en cada párrafo. Y yo siempre lo he manifestado que eso es como tejiendo una camisa, tejiendo algo, tejiendo alguna prenda. ¿Qué es lo que voy a decir en el primer párrafo? En el primer párrafo voy a hablar de la importancia del tema, o voy a decir qué es el tema. En la segunda hablar de la importancia del tema, en el segundo párrafo voy a hablar de la relación de este tema con otro tema. En el siguiente párrafo voy a hablar sobre los hitos y las perspectivas del tema. Si yo tengo ese mapa de escritura, para mí va a ser más fácil escribir y no voy a repetir ideas. Un párrafo debe tener mínimo 8 renglones, ¿cierto?
mínimo no, perdóname ahí la imprecisión, debe tener aproximadamente 8 renglones, pero un párrafo de una frase y luego un párrafo de 50 líneas y luego otro párrafo de 3 frases, estéticamente uno ya dice, eso está muy mal escrito. Los textos tienen una estética y generalmente uno defiende una idea en 8 líneas. La redacción es de acuerdo a fulanito de tal, cualquier pensamiento o acción que transcurre por la mente de una persona, es así como pensar en redactar tiene que ver con la generación de ideas, tararara. Fin, cerré el párrafo. Yo debo intentar que el segundo párrafo tenga que ver con el otro, pero no repetir ideas. Sí, estoy hablando de la redacción y ese va a ser mi enfoque del texto. Pero el segundo párrafo yo ya no voy a hablar de qué es la redacción, voy a hablar de la importancia de la redacción. Y en el tercer párrafo voy a hablar de los tipos de redacción. Y en el siguiente párrafo voy a hablar de los elementos o de las características de la buena redacción. Y luego puedo hablar de los elementos claves para la mala redacción. Es decir, cómo yo voy estructurando esa información. Hasta ahí, claro, si tienen alguna pregunta, ustedes son los seres humanos más libres para que la hagan. Muy bien. Acá Por ahora tenemos todo bien, entonces. profe. Dale, Isa. No, profe, que por ahora estoy haciendo todo bien, o sea, estoy haciendo notitas para lo que tengo que escribir. Ok. Muy bien. Y, bueno, la pirámide invertida, ¿cierto? Ahorita creo que les muestro una imagen de la pirámide invertida y es también escribir de lo más grande a lo más pequeño, como una especie de embudo. Yo puedo hacerlo al contrario, sí. Sin embargo, los expertos dicen que es más difícil escribir de lo más pequeño a lo más amplio, que escribir de lo más amplio a lo más pequeño. Por ende, cuando argumentamos un problema de investigación, decimos, en el mundo está ocurriendo esto. Y en medida que vamos cerrando el embudo, vamos terminando como en lo local, en el pedacito de territorio en el que yo me voy a mover. Empiezo diciendo qué está pasando en el mundo y luego termino diciendo, venga, me interesa lo que está pasando en Ceiba, me interesa lo que está pasando en mi proceso académico, me interesa lo que está pasando en mi organización. ¿Ok? La ortografía. La ortografía es muy importante, ¿no? Porque es que uno puede decir en mala redacción, ¿cierto? Yo puedo escribir esto, la vaca estaba dando leche. Bueno, dando ya es una imprecisión, ¿cierto? Estaban ordeñando a la vaca y yo fácilmente sé de qué vaca me están hablando, así esté mal escrita. Yo sé de qué vaca me están hablando. Sin embargo, en otro contexto, la palabra vaca sí tiene otro significado. Entonces, la ortografía, pues es muy importante para la redacción, para la comprensión de las ideas, para la comprensión de los textos. Y la ortografía nace con un asunto súper simple, y son las tildes. Yo creo que las tildes son el dolor de cabeza de todos, como en séptimo. No sé, algunos seguramente más avanzados se las enseñaron antes, pero a los que venimos de pueblo nos las enseñaron por allá muy viejos, como en séptimo, el dolor de cabeza, aguda, esdrújula, sobre esdrújula, las palabras que se diferencian por una tilde y las que no. Inclusive Eso uno era después de horrible. estar, qué pena, inclusive uno hasta después de tanto rato se sigue como hundiendo. Yo, por ejemplo, ahora actualmente estoy empezando un hobby de empezar a escribir. Muchas veces me veo
ahí un poco mal envuelto por el tema de las tildes, o sea, donde una coma, pues donde puede ir una coma, donde puede ir un punto final. Ajá. Es decir, siguen siendo un problema y de hecho es un problema para casi todos los estudiantes. ¿Sabes? Cuando yo reviso trabajo, lo que más me encuentro son la falta de tildes en los verbos en pasado o en futuro. Porque correr no lleva tilde, pero corrió o correrá si lleva tilde. Y uno todavía enseña, por lo menos yo a veces como que en asuntos de escritura, cuando las personas no identifican la acentuación, yo a ver, diga, correrá, ¿cierto? Empecemos a pronunciar las palabras así como nos enseñaban en el colegio a darle palmadas y golpes al pupitre para encontrar allí dónde está el acento. Y además del acento, para saber si ese acento allí lleva o no lleva esa tilde. ¿Listo? Pero hay que intentar cuidar la ortografía porque la ortografía sí dice mucho de nosotros. No estoy diciendo que no tengamos errores, todos los tenemos, pero estamos aquí para pensarnos y reflexionarnos alrededor de cómo escribimos, ¿ok? Y otro elemento fundamental en la ortografía son los signos de puntuación. ¿Listo? ¿Qué son los signos de puntuación? Pues todo aquello que permite que nosotros hagamos pausas y generemos entonaciones cuando escribimos. Es la quinta vez que te repito esto. Ese es la quinta vez, es una expresión que requiere un signo de puntuación. Pues esa expresión que yo pongo como ejemplo requiere unos signos de puntuación. Si yo digo, ¿está usted loco? Va a decir, ¿usted está loco? Son entonaciones y son formas de expresión que llevan puntuación, perdón, sí, puntuación diferente. Y nosotros hemos cogido el vicio tecnológico de poner solo la puntuación o el signo de puntuación al final de la palabra. Eso aplica en el inglés. Pero en el español, pues las frases llevan signo de puntuación al inicio y signo de puntuación al final. Algunos teóricos dirán que es que estos jóvenes han dañado el lenguaje. No sé si lo han dañado o lo han enriquecido. Yo eso no me atrevo a discutirlo. Pero sí hay que cuidar los signos de puntuación, sobre todo para la comunicación académica. Para la comunicación digital, informal, pues podemos utilizar otras formas de escritura. Pero para la actividad académica, para la escritura académica, sí es importante utilizar muy bien los signos de puntuación. 3 puntos, ¿qué significan? ¿Qué significa un punto seguido? ¿Qué significa un punto y coma? ¿Qué significa una coma? Recuerdan que yo les envié una fotico esta semana que decía, a ver si la encuentro aquí. Alejandro, Vivi, Daniel. Vamos a ver si en el chat de Daniel la encuentro. Se la mandé por chat. Ah, sí. ¿Cuántas personas son? Ana, mi prima, Luis, mi tío, Eva, mi hermana y yo. Para mí son 5. Para ti son 5, Jennifer. ¿Cuáles son las 5? Ya te digo, profe, porque Okay, yo vale. lo vi y yo dije, voy a hacer el ejercicio. Espérame, ya te voy a decir. Por ejemplo, Ana, mi prima, para mí, Ana, o sea, Ana, mi prima, es mi prima Ana, ¿sí? Ok, es una. Ok. Esa es una. Luis, mi tío, es Luis, mi tío, o sea, ahí va otro. Eva, mi hermana y yo. Ana, Luis, Eva, mi hermana y yo, 5 personas. Para mí O sea, me suenan 5. Eva sería otra persona. Sí, Eva sería otra persona, mi hermana y mi persona, o sea, y yo. Para mí serían las 5 personas ahí. Eva, tu hermana, y tú, 5. Sí, o Ok. sea, Ana sería mi prima, Luis sería mi tío,
Eva sería una sola persona, mi hermana sería otra persona y yo sería otra persona. Ahí van 5, para mí son 5. Para mí son 4. Ajá, ¿por qué, Para mí Alejita? también fue O sea, después de cada nombre hay una coma y ya después cuando cambia de nombre hay un punto y coma, entonces como que ya está hablando desde otra persona. Ah, bueno, también. Pero al tener la coma, solo la coma, pues estaría hablando de la misma. Es una aclaración de quién es la persona. Dice Aleja. La Sí, coma, Lore, después de la coma hay una aclaración de quién es la persona. exacto. Aquí cuando escribimos Gabriel García Márquez, voy a poner esto así, perdonen por favor. El escritor colombiano ahí, por ejemplo, ¿qué papel juegan esas comas? Separación de ideas, ¿no? Separación de ideas. Si yo le quito esta coma, Jennifer, si yo le quito esto, ¿qué diría? Yo le quito esto. Ay, ¿Qué profe, diría? pues para mí es que Gabriel García Márquez redactó el mejor diario del espectáculo. No pierde sentido, ¿cierto que no? No, porque sigue siendo lo mismo. Genial. Para eso sirven las comas. Las comas son para aclarar. Ahí las comas son para aclarar. Lo mismo que pasa en ese ejemplo de que les mandaba, es que me lo encontré pues, que les mandaba por WhatsApp. Ana, mi prima, ¿cierto? Se hace una aclaración, Luis, mi tío, y Eva, mi hermana. Sí, está aclarando, la coma sirve para aclarar quién es la persona a la que se va a mencionar. No utiliza después de mi hermana ninguna coma. ¿Por qué? Porque hay una I, ¿no? Perfecto. Porque la I dice la teoría que automáticamente se convierte en una separación de ideas, ¿cierto? La I es un conector o una conjunción. Ahí las comas tienen ese objetivo, aclara quién es cada uno, pero lo hubiera podido decir Ana, Luis, Eva y yo. Ah, bueno, sí, también, porque ahí no cambiaría nada y serían las mismas personas. Exacto. Lo que pasa es que él, muy detallista, se puso a decir quién era cada persona. Lo mismo acá. Yo, Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, yo estoy haciendo énfasis en que ese sujeto es escritor colombiano, pero podría quitarle esto. Ajá. Sujeto, verbo y predicado. Mire que me quedó la oración tal cual les dije hace 8 días que uno debería escribir sujeto, verbo y predicado. Sí. La coma sirve para aclarar, ¿cierto? Para aclarar. En este ejemplo, pues existen otras comas que podría ser ¿cierto? Para numerar cosas. Liebre. ¿Listo? El león, la liebre, el cocodrilo. Acá hay un error que acabo de cometer y es que uno debe numerar las cosas de acuerdo también al artículo. Darle coherencia. Y voy a numerar todas las de los masculinos primero y luego los que tienen esa condición de feminidad, que es la liebre, por ejemplo. ¿Cierto? Uno no dice profe, liebre. yo eso nunca lo había escuchado. Es primera vez que lo escucho. Ah, genial, Jennifer, no hay lío. Entonces, acá, mira, la liebre, pues no significa que la liebre sea femenina o masculina, pero la forma de la redacción sí es femenina. Entonces, empecemos por las femeninas. La liebre, no sé qué más podría ser femenino, las vacas, y luego pasamos a los masculinos, que es el león, el cocodrilo, para no combinar, ¿cierto? Para no juntar los artículos o para no combinar los artículos. ¿Listo? Entonces, mire que acá la coma sirve para hacer esa separación o esa numeración de ideas, pero la otra coma es muy importante. Otra forma de poner comas, que puede ser de las cosas que más nos enredan a nosotros, tiene que ver con
cuando aparecen conectores. ¿Cierto? Mira acá, francamente es un conector, entonces este conector va con comas, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, coma, le daré otra oportunidad. ¿Cómo reconozco yo que requieren comas? Primero, si son conectores. Existen alrededor de 500 conectores. Lo que pasa es que uno siempre utiliza los mismos. ¿Cuáles son los mismos? Ay, qué pena interrumpirla, es que tengo una duda. Ajá. A mí antes me regañaban mucho porque yo colocaba frecuentemente, o no sé si eso se ve mal o se ve feo, no sé, las comas muy seguidamente cuando yo trato de explicar o aclarar o cosas así, un texto. ¿Eso se ve mal colocar tantas comas o no? Si yo separo el sujeto del verbo, sí. Es la única parte donde la coma se ve horrible. Si yo separo el sujeto del verbo. Como ahorita, Gabriel García Márquez escribió, coma, 100 años de soledad. Ahí eso no es una aclaración, ahí estoy separando al sujeto del verbo. Y eso sí está súper incorrecto, que es algo que uno también ve en la redacción. Porque como las comas traducen lo que uno habla, a veces cuando hablamos tenemos imprecisiones con nuestra respiración. Y eso hace que pensemos que hay más comas de lo normal. ¿A qué voy con ello? Que leemos mal. Generalmente leemos con muchas más comas de las que existen. Las comas separan, generan aclaraciones y hacen una pausa pequeñita. Las comas numeran o las comas se ubican para delimitar conectores. Y ahí también se hace una pausa pequeña. Y los conectores tienen un sentido. Ah, ya. Sino que es que pues yo realmente utilizo mucho las comas más que todo como separador, no tanto aclarador, sino como separador o para generarme pausa en el momento de ir leyendo. No sé si eso también se ve mal gramáticamente. Pues habría que mirar, ¿cierto? Un ejercicio que pronto lo haremos, un ejercicio como venga, miremos a ver qué tanta claridad tenemos para usarlas. Es posible que lo que te falten sean ideas para que esas comas te queden bien puestas. ¿Qué significa? Así como yo lo escribí acá, francamente debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré otra oportunidad. Mire que ahí me van a quedar comas muy seguidas. Pero es porque mis ideas son muy cortas. Si mis ideas fueran más largas, pues tal vez estas comas no serían tan necesarias, estos conectores. Sí, yo creo que es eso. A veces, pues lo hago como si estuviera hablando. Ese ha sido uno de mis errores más grandes. Yo creo que la redacción es un reto para mí todos los días, porque yo siento que como voy hablando, voy escribiendo. Y ese yo creo que es un error. Y así voy haciendo las pausas con bastantes comas o a veces puntos o coloco punto y coma. Entonces, a veces sí siento que de pronto redacto mal en esa parte, en la Sí, es porque puntuación. puede ser que le falten a uno ideas para precisar y por ende, lo que les decía ahorita, un párrafo que le quede a uno de 2 frases, ya es un párrafo que no debe dudar de él. Ese párrafo sí está diciendo algo. Pero un párrafo que le quede a usted de 40 renglones, pues ya no es un párrafo, eso es una carta, eso ya es como cuando le mandan a uno una grabación y dura 3 minutos, eso ya no es un audio, es un podcast. ¿Sí? Entonces, venga, ¿cuál es el enfoque que le quiero dar al párrafo? ¿Cuál es la estructura? Y de pronto, a veces hace falta más ideas, es decir, más desarrollo de la idea, para que eso me quede un poco más largo y no tener que utilizar tanto conector, porque el exceso de conectores también nos puede matar, es decir, nos puede generar mucha pesadez en la lectura. Yo debo utilizar un conector de forma muy estratégica. Yo quiero enfatizar la idea. ¿Cuáles son los conectores para enfatizar la idea?
Yo quiero contrastar la idea, cuáles son los conectores de contraste. Yo quiero ejemplificar la idea, cuáles son los conectores para ejemplificar. ¿Ok? Yo les voy a pasar una listica de conectores como con columnas. Si yo quiero contrastar una idea, entonces, ¿qué conector utilizo? Si yo quiero apoyar una idea, ¿qué conector utilizo? ¿Listo? Muy bien. Perdón, un segundo, es que me quedó rayada la diapositiva. Ok. La sintaxis se refiere al orden de las palabras, la coherencia que expresan en conjunto, la organización y el nexo que se emplee. Si la sintaxis no se logra, la armonía del mensaje puede distorsionarse y la esencia inicial junto al objetivo del mismo no logra el resultado. ¿Qué significa la sintaxis? Más o menos esto. Subió para arriba, bajó para abajo, salió para afuera. La blanca nieve, el helado frío. La niño jugaba en el parque. ¿Vistes lo que me hiciste? Si notan, hay un poquito de sintaxis, de mala sintaxis. Es como una sobreobviación de lo que se está queriendo decir. Sí, y muchas veces que en la misma palabra, si escribimos mal una palabra, esa palabra nos va a afectar todo el texto. ¿Sí? Si yo digo acá, el helado frío, estas dos palabras significan lo mismo, tienen una connotación igual, no existe un helado caliente. ¿Sí? Bueno, alguno me va a decir, profe, sí, yo una vez me comí, no. En términos académicos no existe un helado caliente. Los helados son fríos automáticamente, entonces no es necesaria esta palabra para escribir mi idea. Yo quiero un helado, automáticamente ese helado, que es un sustantivo, ya tiene un adjetivo implícito que es frío. ¿Sí? Dos, ¿cuál es la forma en que yo escribo cada una de las palabras para cuidar esa coherencia y esa cohesión del lenguaje? Decir vistes parece muy montañero, parece, profe, eso no lo dice nadie. Sí se dice, es decir, hay expresiones, sobre todo muy fijas en la cultura, donde todavía le ponemos o pluralizamos palabras que no llevan plural. Y dejamos de pluralizar unas que sí llevan plural. Por ejemplo, todo esto es sintaxis. Nosotros somos, la gente dice comúnmente, nosotros somos capaz, porque cuesta pluralizar la palabra, pero se nos olvida que la palabra capaces se pluraliza, perdón, la palabra capaz se pluraliza como capaces, ¿sí? Algo que le pasa mucho a la gente a veces, que nos puede pasar mucho, es la palabra respondido. A veces la gente cree que esa palabra no existe. Es que no me ha, y como que patinan allí en la palabra responder. Y la palabra respondido es la palabra correcta para decir que alguien no ha contestado un mensaje o ha contestado un mensaje. Eso es pura sintaxis. ¿Y qué significa eso? Que le vamos a dar armonía a los mensajes que estamos escribiendo. Otra palabra, por ejemplo, que es muy común decir de forma incorrecta, vacío. La gente no sabe si es vacío, vaciar, pero la palabra correcta es vacío. Yo vacío la jarra, vacío el agua de la jarra en el tanque.
vacío es la palabra correcta. Pero son asuntos de la cultura. Y es que culturalmente también hablamos de formas incorrectas o de formas imprecisas y hace que nosotros también escribamos mal muchas veces. Eso que la mayoría de computadores nos corrigen. ¿Se imaginan la gente de antes que no tenían quien les corrigiera? Pues que realmente escribían en la máquina de escribir y tenían que escribir perfecto. Hoy uno escribe en el computador 3 palabras y el computador le dice a uno cómo que quedaría más bonito el texto. Y le ayuda a uno a corregir la gramática, la sintaxis. ¿Ok? Otro elemento que aparece aquí en la sintaxis que es muy importante, lo que les decía ahora, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo y complemento. Grande era la casa. Eso suena poético, pero académico no. Para la poesía, lindísimo. Grande era la casa en que nos regocijábamos de amor, lindísimo en la poesía. Pero en la academia, ese tipo de expresiones son mal interpretadas, son mal vistas, porque necesitamos también llegar a una lectura mucho más rápida, mucho más sólida, mucho más consistente. ¿Listo? Sujeto, verbo y complemento. Siempre. Con eso no tenemos pérdida. Bueno, esta es una frasecita ahí que les dejo. Después un párrafo que encontré muy interesante y que tiene que ver con la escritura. Acá una cosa que hay que validar y es que hemos tenido muchos cambios gramaticales. En la historia, nosotros hemos tenido muchos cambios de las palabras y que aparecen hoy consignados en el diccionario de la Real Academia. Supongo que ninguno de ustedes dice chuspa. Yo creo que ni siquiera saben qué es esa palabra. ¿Ustedes conocen una chuspa? Profe, eso no es lo que uno usa como para guardar cosas. Pues, por ejemplo, sé que yo tengo un amigo en Cali y que chuspa allá son bolsas para Para el la mercado basura. o para la basura Sí. también. No, en Cúcuta chuspa es como una bolsa, pero para guardar como papeles, como las bolsas, las bolsas esas amarillas que uno usa como para guardar papeles importantes, las que son como el cartoncito. Ajá. O nombro. ¿Ok? Nombro. Nombro. Antes, lo que llamamos hombro se llamaba nombro, se le decía nombro. Antes se hablaba de obscuridad, obscuro. Hoy se habla de oscuro. La palabra chuspa, por ejemplo, es un coloquialismo. Hay palabras que ya están en desuso en nuestro lenguaje. Yo no conozco pues a ninguna mamá diciéndole zurrón hoy a su hijo, y antes era una palabra para regañar el hijo. Este zurrón. ¿Cómo que no, profe? ¿Qué te dicen todavía zurrón? Sí, mis tías lo hablan mucho, zurrona. Yo es primera vez que escucho eso. No, a mí sí, por ejemplo, mi tía siempre le dice como zurrón al nieto, pero no lo dice como de manera maluca, sino es como, este zurrón, y es como tierno, sí. Ah. La Por palabra ejemplo, zurrón en mi familia en Cúcuta, zurrón es como este tambor o así. Pues todavía yo lo sigo escuchando allá en Cúcuta, pero pues por parte de mi familia. Pues acá en Medellín no, pero allá en Cúcuta sí. Y es que en Como Cúcuta todavía zurrón. se usa, en Cúcuta lo usan todavía. Antes era muy común esa palabra zurrón, zumbambico, para tratar mal a los hijos, para castigarlos, era como la advertencia de la pela siguiente, ¿ok? Profe, es como langaruto. Langaruto también lo usan mucho en Cúcuta. También ha estado en desuso ya, ¿sí? Muy bien. Entonces acá, mira que acá tenemos algunas palabras que se han modificado a lo largo del tiempo.
Antiguamente se tildaba para evitar confundir esta letra con el 0, pero con los procesadores de palabras actuales esto no sucede. Sería imposible que el 2 o 3 se confunda con 2, 0, 3. Recuerdan que antes se tildaba la O cuando iba en medio de números. Tal vez Sí, no les tocó señora, eso. Así les tal tocó. cual. Pero Ajá, eso fue ya hace no, mucho tiempo, ¿no? sí, Pues, ya porque ya eso no no se se usa. ve. Acá, en la palabra solo, sea adjetivo, vive solo, o adverbio, compró solo un libro, también se tildaba la palabra solo. No del acto de vivir, no del acto de soledad como una condición, sino del adverbio. Compró solo un libro, llevaba tilde, se le ponía tilde. Hoy ya esa tilde no es necesaria, porque se asume que el mismo contexto decide cuál es el solo del que estamos hablando. Lo mismo pasa con estos pronombres demostrativos. Cuando escribíamos este lapicero que me prestaste, se le ponía tilde a este para indicar que eran pronombres demostrativos. Hoy ya no funciona así. Hoy también se les quitó la tilde a estos pronombres demostrativos. Solo lleva tilde cuando la palabra esté funcione como verbo. De para allá no. Entonces la escritura también exige que nosotros constantemente estemos revisando qué ha cambiado y qué se ha modificado en la Real Academia de la Lengua. ¿Ok? Vamos a ver si acá podemos utilizar algo de esto. Muy bien. Si yo les entrego esta frase, ha sido un día agotador, ¿qué podríamos escribir a partir de esa frase? Intentemos hacer un ejercicio ahí chiquitito de escritura de un parrafito. Completando, esa frase simplemente es inspiradora. Profe, ¿cuál frase? Ha sido un día agotador. ¿Están viendo en mi pantalla? Es que se ve como blanco, No, no sé si lo tiene en blanco la letra. no, la verdad, tampoco. Ahí. Ahora Ahora sí. sí. Ha sido un día agotador. Intentemos escribir una frasecita con ello. Listo. Dani, recuerda, vamos a intentar escribir en un párrafo de más o menos 8 líneas, Ah, ok. donde se desarrolle toda una idea. Listo. Ah, como habías dicho que no, pequeñito.
Ah, sí, pues Listo. pequeñito de más ideas. Perdón. ¿Quién más nos quiere compartir? A ver, ¿qué le inspiró esa frase? Mientras tanto, vamos a avanzar aquí con algo. Yo les voy a dejar estos aspectos para que los revisemos, ¿cierto? Sobre todo si reconocemos, por ejemplo, cuáles son las palabras, las tildes o los acentos de las palabras de acuerdo a su pronunciación, ¿cierto? Básculo, si es una sobreesdrújula, esdrújula, grave o aguda, ¿cierto? ¿Qué es básculo? ¿Una aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula? Digo que es una grave. Sí, yo nunca fui buena en eso en lengua, profe. Básculo. ¿Cuántas sílabas tiene? Básculo. Si fuera grave diría básculo. Sí, diría básculo. Entonces es esdrújula. Básculo. Ok. Ah, se está logrando. Frágil. Profe. Frágil sería Frágil. Aguda, ¿no? aguda. Porque es como de golpe. Frágil. Si fuera aguda sería frágil. Ah, claro. Grave, profe, no. Sí, es grave. Ok. Respuestas. Respuesta. Sobre respuestas. Si fuera sobre esdrújula, a ver, uno diría respuestas. Respuesta. Sería sobre esdrújula. Respuesta. Diría respuesta. Si fuera sobre esdrújula. Ah, ok. Pero dice respuesta. ¿Dónde marqué el acento? pues. En En el el pues. pues. Ajá. Sería esdrújula. En la mitad, entonces. Aguda. Y sigue grave. ¿Sí? Aguda, grave, porque esta sílaba está completa. Respuesta. Eso tiene dos vocales abiertas, es una sílaba completa. A ver, pintor. Pintor. Tiene dos sílabas y eso ya nos dice que está entre aguda y grave. Pero creo que es grave por el acento, ¿no? Diría pintor. Ah. Le pondría toda la fuerza a la I, pintor. ¿Saques una? Aguda. Ok. Salud. Tiene dos sílabas también, aguda y grave. ¿Cierto? ¿Y en cuál de las dos lleva el acento? Salud. En lo último, no. Salud. En la U. Es en aguda. la U de. Ok. ¿Y entonces aguda o es grave? Aguda. Aguda. Ok. A ver, esta última. Farol. Farol. Grave. Aguda. Aguda, súper. ¿Y esta hormiga? Hormiga. Esdrújula. Es grave, ¿no? Ah, no, perdón. Hormiga. Si fuera esdrújula diría hormiga. Hormiga. Ah, sí. Hormiga. Entonces sería también aguda. Hormiga. Si fuera aguda diría hormiga.
Hormiga. Entonces sería... Sobre esdrújula. Profe, no, Ay, no. no, No, esto es muy grave. duro, esto es muy Descarte, duro, por grave. favor, devuélvanme al No puede colegio. ser. Júramelo. Eso es sobre esdrújula. Júramelo. Ok, Júramelo. sobre esdrújula. Sí, sí, bueno, las únicas que me aprendí. Arruinar. Esdrújula. No, no sé. Arruinar, arruinar, arruinar. Es Grave. Arruinar. Arruinar. arruinar, esdrújula. Arruinar. A ver, si fuera Arruinar. esdrújula diría Si fuera arruinar. Es grave. Arruinar. Entonces sería grave, sí. Y si fuera grave Grave. diría arruinar. Sí. Arruinar. Es aguda. Aguda. Arruinar. Es aguda. Dios mío. Entonces mandarles toda una lista de estas palabras para que me las ordenen. Ay, no, Te profe. toca, Si ese es ahora el toca, examen ahora para toca. pasar el núcleo en el CEIPA, me corto. Muy bien, es importante reconocerlas. ¿De qué depende? Del lugar donde esté el acento. Para ello tenemos que pronunciarlas bien. Y eso va a mejorar todo nuestro aspecto también, o nuestra capacidad de pronunciación. No es lo mismo decir reunir que reunir. No es lo mismo decir véndemelo. Bueno, aquí los paisas dicen véndemelo, pero la palabra correcta, la acentuación correcta es véndemelo, tráemelo, siéntese, no sentate, ni tráemelo, ni tomátelo, no, eso es una expresión paisa que es horrible. De tomátelo, hombre. Esa expresión es muy paisa y no tiene pronunciación correcta, pero véndemelo, tráemelo, póntelo, sí son las formas precisas de la oración. ¿Ok? Vamos a tomar acá el texto de Jennifer. Para mirar entonces cómo nos va aquí con la redacción. Ha sido un día agotador por la participación de las reuniones que se han concretado en el transcurso del día. Ya vi mis errores, profe. Por ejemplo, ahí donde dice un día agotador, debió haber una coma para aclarar el por qué fue agotador. ¿Cierto? Es así lo que yo entiendo de las comas, ¿no? Sí. Pero No sé. aquí no hay pero aquí solamente habría una aclaración si tú luego hubiese seguido con la información. Es decir, si yo quito acá, pongo una coma, aquí pongo otra para cerrar la aclaración y continúo con la redacción, si es una aclaración. Listo, pero si ya. yo tengo una expresión y la complemento, no es una aclaración. Ahí lo que estoy haciendo es explicando por qué fue un día agotador. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Solo era que tenías. Acá dice, por tal razón, vengo a casa a descansar y obtener un poco de paz. ¿Listo? Se supone que por tal razón tiene que ver con que hace un día agotador. Sí. Entonces sería como entonces con un punto y coma. Ajá, ya vamos para allá. Mira acá un asunto con los conectores. Esta situación genera esta. ¿Listo? Eso es lo que quieres decir con este conector. Los conectores deben darnos claridad sobre lo siguiente. Entonces, venga, sin embargo, tal vez, por lo tanto, es así, tal cual, adicional, no obstante, todos los conectores tienen una función con el párrafo. Aquí no está mal utilizado. No siempre es necesario poner el punto para separar las ideas, ¿cierto? Acá podríamos poner una coma porque sigues en la misma explicación. Y los conectores siempre entre comas.
Acá ingresas tú a la reunión, vengo a descansar, pero aquí no tenía sujeto. Si hubieras dicho, para mí ha sido un día agotador. He participado de muchas reuniones en el transcurso del día. Por tal razón, vengo a descansar y obtener un poco de paz. Aquí ya habrías mencionado el sujeto, pero hasta aquí vienes a hablarlo en primera persona. ¿A qué voy con ello? Que si voy a hablar en primera persona, lo hago desde el principio, me menciono, me incluyo desde el principio. Si no voy a hablar en primera persona, sigo por fuera de la primera persona. Entonces acá ha sido un día agotador, tarará, por la participación de reuniones en el transcurso del día, ha sido como si fueras un sujeto omnipresente, ha sido un día agotador. ¿Para quién? No sé, ha sido un día agotador, ¿cierto? No hemos dicho todavía para quién. Entonces aquí, por tal razón, se debe descansar y obtener un poco de paz en los brazos de la cama, ¿cierto? Completar la frase, acá faltó pues como completar. Pero a lo que voy es que si ya me involucro acá, intento que desde aquí, desde el principio, haya un involucramiento del sujeto. Aquí no te involucraste, fuiste un sujeto omnipresente, viendo desde arriba que había sido un día horrible, y acá abajo sí te involucraste. Eso es algo muy común que cometemos nosotros cuando escribimos. Sí, yo siento que yo a veces, pues no sé, cuando estoy redactando también cometo mucho ese error. O sea, es que yo siento que para mí la redacción es un reto. Por ejemplo, cuando estoy redactando, a veces confundo hablar tercera persona y luego vuelvo y hablo yo y meto primera y así, ¿sí me hago entender? O sea, se ve muy confuso en la parte de la lectura, porque me ha tocado mucho hacer muchos cambios en esa parte, porque si voy a hablar de tercera persona, todo tiene que estar en tercera persona. Si voy a hablar de primera persona, entonces debo empezar a como así, ¿sí me hago entender? O a veces utilizo verbos jugando con las personas. Primera, Utilizas mucho tercera. ¿Sabes qué utilizas mucho? El participio. Sí, es eso, No pues, o sea, sé, yo juego como con eso. ha O sido sea, un día agotador. Mira que tú hubieras podido, pues, o sea, aquí era la frase inspiradora, pero uno podría decir, fue un día agotador, es en pasado. Pero ha sido un día agotador, es como si no hubiese terminado, que es el participio. O sea, todavía es un día agotador. ¿Sí? Entonces, mira que acá jugaste con el participio y aquí ya jugaste con el presente. Y ahorita que estabas hablando, que me estás dando la explicación, también utilizaste participio. No estoy diciendo que sea una realidad, sino que muchas veces hablamos en un tiempo distinto, es decir, hablamos en varios tiempos a la vez. Creo que sí, nos pasa a todos. y eso lo cometo mucho yo cuando voy a redactar algo, porque cuando empiezo a leer, yo digo, no, pero no entiendo. O sea, ni yo a veces, cuando yo empiezo a redactar, o sea, yo empiezo a redactar, como te dije la primera vez, como yo voy hablando. Entonces, si yo voy tocando pasado, voy tocando presente, voy tocando futuro, entonces voy como jugando todos los tiempos. Entonces, a veces se me dificulta cuando de redacto. Va uno pasando por todos los episodios, pero no solo tú, nos pasa a todos. Yo tenía por ahí otra expresión, ¿cierto? Si en este momento guardaría, si en este momento jugaría, son expresiones súper raras. Sí. Mire que el jugaría está haciendo alusión al futuro, pero aquí estoy diciendo si en este momento. O sea, es presente combinado con futuro, está mal escrito. Pero es muy común en nuestro lenguaje hablar en diferentes tiempos. Entonces hay que cuidar aquí varias cosas, ¿cierto? O sea, pusimos como ejemplo el de Jennifer, que fue el primero que nos apareció, pero nos sirve a todos. El tiempo en el que hablamos. Esto me pasa tanto cuando asesoro trabajos de grado, que los tiempos siempre son como súper distintos. No es como, plop, tú estabas hablando en pasado, como cuando redactan la metodología, empiezan redactando el texto, el resumen, haremos, desarrollaremos, crearemos, pensaremos, y terminan por allá las conclusiones, hicimos,
Es como si estuvieran narrando una novela. Y ahí sí tenemos que ser claros con el tipo de texto que estamos escribiendo. Entonces, el tiempo era 1, 2, el sujeto que narra, tenerlo claro. Aquí hay un sujeto que aparece después, pero que no apareció al principio, sujeto que no estaba claro desde el principio. Y 3, las comas, ¿cierto? Las comas para separar ideas, que el conector me separa pues una idea de otra, pero ese conector debe estar en contraste o en apoyo a la idea anterior. Es decir, ¿cuál es la intención de utilizar ese por tal razón? No es que lo tengas malo, no. Quiero simplemente resaltar aquí que es importante revisar. ¿Listo? Miremos otros errorcitos comunes en la escritura. A ver, que se me borró todo, ¿Cuál es el plural de cardumen? Cardumen, ¿no? Porque cardumen no es ya como una cantidad de peces, o sea, ya es como mucho, ¿no? Porque decir cardúmenes sería como muchos, muchos de peces, no sé. Como decir universo. El universo tiene muchos planetas. Sí. Y si decimos universos, ¿estamos haciendo alusión a qué? A Aquí hay muchos muchos universos. A muchos universos. Entonces, ¿cardúmenes o cardumen? Uy, no sé, profe, porque cardumen ya es como se le llama como a una dignidad grande de pescaditos. Entonces no sabría si decir como hay varios cardúmenes de peces, no me suena. Pues sí, porque también puede ser como si hay de diferente como especie, como para hacer la distinción. Ajá. Entonces, cardúmenes, como Cardúmenes. universos. Eso es una palabra muy común que las personas escriben mal. Porque escriben cardúmenes, como si fuera en inglés. Certamen, pluralidad de certamen. Certámenes, pero certámenes sí es válido. Certámenes, claro, certámenes. Es que son palabras que son de difícil escritura porque creemos que no tienen plural. Crimen, pluralidad. Crímenes. Crímenes. Crímenes, ok. Dictamen. Dictámenes. Dictámenes. Era que lo dijiste como en inglés, como dictamen. Ok. Espécimen. Especímenes, ¿no sería? Ajá. Sí, Espécimenes. Exacto, especímenes. Ok. Examen. Exámenes. Dictámenes. Ok. Súper. Con pluralidad estamos. Ok. Muy bien, algo acá para que terminemos. Yo sé que con esto nos vamos a llevar muchos episodios, pero la idea es que vamos mejorando esa redacción hasta que lleguemos a lo más profundo, a lo más significativo de escribir. Sí, creo. Yo les planteaba en el chat, en el correo, esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre escritura universitaria, profesional y científica? ¿Ustedes tienen claro cuando están escribiendo de forma académica o universitaria? Que es por lo menos en la universidad es dejar claro lo que se quiere decir y cómo, pues, es como el por qué y el para qué. ¿Ustedes hacen escritura académica o universitaria? Hacer los informes que piden cuenta. No sé qué tipo de trabajos les piden en la universidad o en los trabajos, ¿no? Pues también depende del núcleo. Por ejemplo, ahora que estoy viendo Business Intelligence 3, es análisis financieros. Y por lo general siempre es un poco de texto, pero más bien acompañado de, pues con la información gráfica, de porcentajes, decir de dónde salió y por qué salió. ¿Y eso qué tipo de género académico es? ¿Es un informe? ¿Es un artículo? ¿Es una reseña? Informe. Es un informe. Sí. Pues, sí,
Pues lo tomaría como un informe, como tal, un informe financiero. Grave problema, ni siquiera a veces los profesores les decimos a ustedes qué tipos de texto les estamos pidiendo. Solo sabemos que son académicos. ¿Y por qué son académicos? Por lo que tú decías ahorita, exigen poner ideas en relación, conectar una idea con otra. Implica la lectura de textos para el reconocimiento de ideas y conceptos. Implica la citación de autores. Pero a veces no diferenciamos si es una reseña, es un artículo, es un estilo libre. Entonces, claro, uno a veces pide un trabajo y el estudiante le sale a uno con una cartelera. O le sale con un mapa. Venga, ese sería el texto que yo quiero, donde se conecta ideas. Existe otra escritura que es la científica, que es la que ustedes desarrollan con el semillero de investigación. Que esa tiene si la escritura académica es compleja, la científica es más compleja. ¿Cuál es la diferencia? Que la científica, además de coger dos asuntos reflexivos y de proponer unas discusiones, tiene un método. Introducción, abstract, introducción, marco teórico, estado del arte, metodología, discusión, resultados, hallazgos y conclusiones. Y genera un aporte a la ciencia. ¿Sí? Y hay escritura un poco más libre que también hacemos en el mundo académico, que es precisamente las carteleras, un gráfico, un infográfico, es menos académico, ¿cierto? Pues hoy existen infográficos muy serios, pero tal vez la forma en que todavía los hacemos en la universidad no son tan serios, porque un infográfico divinamente es publicable, siempre y cuando cumpla con una rigurosidad, pero generalmente no tiene esa rigurosidad. ¿Listo? Para poder escribir textos académicos, textos científicos, a diferencia de los textos libres, como escribir una copla, un párrafo, como escribir cualquier idea en un debate, estos sí requieren de mayor nivel de lectura y de mayor interrelación de ideas. A veces confundimos cómo se organiza la información versus cómo se extrae la información. Y aquí me falta una coma, yo la pongo de una vez. Cómo se organiza la información versus cómo se extrae la información. Ustedes han estado con algún profe al que le pregunten cómo se escribe ese texto y le dicen, vaya, mire la guía. O cuando uno está en la universidad y está haciendo ya el trabajo de grado, o está haciendo la tesis de doctorado, o está haciendo el trabajo de maestría, le preguntan a uno le dice al profe, ¿y cómo escribo los objetivos? ¿Cómo escribo el marco teórico? Vaya, mire la guía, vaya, mire el protocolo de escritura. Y no es suficiente. Porque una cosa es cómo se extrae la información, que es lo que muchos de ustedes están haciendo. Están leyendo para recopilar una información que luego tendrán que escribirla. Y son dos episodios muy distintos. Son dos episodios muy distintos. ¿Usted todo lo que lee no ha podido escribir el texto? Sí, es que así funciona. Hay personas que por su personalidad necesitan ir escribiendo cuando van leyendo. Entonces escriben rápidamente la introducción y escriben rápidamente el marco teórico. Van escribiendo con base en su ruta de lectura. Pero lo normal, ¿cierto? Hablamos de personas que necesitan concretar rápidamente la información, pero lo normal es que una persona necesite primero extraer la información, procesarla mentalmente para luego organizarla. ¿Y cómo se llama eso? Esa organización se llama texto académico o universitario. Si quieren verlo también, cartelera, infográfico. Pero son dos procesos mentales diferentes.
Por ende, yo voy a algunas entrevistas y tomo unas fotografías en el lugar donde yo voy a hacer mi proceso investigativo y luego vengo aquí y escribir y yo no voy a poner eso. Yo lo que tengo que hacer es que una interpretación de eso que yo ya experimenté, que ya extraje, que ya analicé, que ya visualicé, y lo voy a poner aquí en un texto que se llama reseña, o que se llama crónica, o que se llama diario, o que se llama artículo. Y a veces muchas personas que quieren escribir desconocen que para extraer la información hay un procedimiento y para organizarla hay otro procedimiento. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí. Por lo menos sí me han logrado aclarar varios conceptos que ya tenía preconcebidos. Ajá. Y vamos a terminar aquí con algunas cositas. Solo voy a terminar con esta y dejamos la siguiente para dentro de 8 días. Nosotros leemos muchos textos. A veces no sabemos qué hacer con esos textos. Pero tener ya los textos en un cuadro, en una matriz, ya significa que yo puedo organizar ideas. Tengo este texto y este texto. Este texto es de Green y este texto es de Carlino. Este texto dice que la alfabetización académica señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar de la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. Y este texto dice que la escritura académica es aquello que los estudiantes hacen para comunicarse con otros en sus campos de estudio dentro de sus disciplinas. Yo puedo unir divinamente esta idea con esta idea. Para Carlina, la alfabetización académica es señalada como un conjunto de nociones y estrategias que, y en contraste, Green y Lidinsky describen que la academia es aquello, o que la alfabetización académica es aquello que los estudiantes hacen para comunicarse con otros en sus campos de estudio. Tener ya los textos es tener ya un discurso. Me devuelvo aquí. Y para eso nos sirven ¿qué? Los conectores. En un estudio del término, Tonda también aclara que la divulgación puede ser entendida como una labor que en este caso es interdisciplinar, al igual que lo proponía Gunther y Julbert, sobre la comunicación de la ciencia y que se encarga de llevar el conocimiento científico y técnico a un público no especializado, aspecto a través del cual podríamos asociarlo a Alcibar. Mira, que utilicé 3 lecturas que ya tenías para ajustar una idea. Acá digo, estoy utilizando párrafos de convergencia y similitud, estoy poniendo autores que piensan más o menos lo mismo a conversar. ¿Y para ello qué utilizo? Conectores que me denoten igualdad, que me denoten semejanza. Listo. Acá decimos, un párrafo de divergencia. Escobar inicia su artículo proponiendo que el término profesión social de la ciencia y tecnología resulta ser un buzzword sobre el que no hay un consenso claro acerca de aspectos fundamentales como de su definición, su delimitación, en los procedimientos que deben emplearse para medirlos. Sin embargo, este autor, ¿qué voy a decir con sin embargo? Que este autor pensaba distinto. Algunos años atrás, una frecuencia, Lozano y Pérez, en una revisión de literatura iberoamericana producida entre 2000 y 2010, ya proponían la explicación del término como una nueva forma de denominar iniciativas antes conocidas como el de la popularización o comunicación de la ciencia. Complementariedad, y utilizo fragmentos o conectores de complementariedad. Y mire que estoy poniendo a conversar 2 y 3 autores que ya tengo analizados, que ya tengo leídos. A esto quiero que lleguemos.
pero quiero que lleguemos entendiendo cada una de las cositas de un párrafo, de un texto. ¿Listo? Si lo manejamos, no solo vamos a escribir trabajos académicos muy buenos, sino también que nos va a servir para la vida laboral. Es que en la vida laboral también escribimos correos, escribimos cartas, escribimos proyectos, escribimos licitaciones, y si uno no defiende bien una idea, puede ser que el proyecto que vos tenías sea muy bueno, pero resulta que quien lo leyó no lo entendió. Entonces la idea es que podamos precisar y mejorar muchísimo más la redacción, que es una como de nuestras debilidades. Como les digo, no es una debilidad de ustedes, de todos, mía también, y todos los días pues también intento pensarme alrededor de ese asunto. ¿Listo? Los dejo porque ya tengo clase. Me encanta verlos siempre, saber que existen, que están aquí. Muchas gracias, mi Lore. Muchas gracias, profe. A ustedes Profe, cuídense muchas mucho. gracias. Nos vemos. Bueno, manéjense bien. Bueno, profe, chao. Chao, muchachos. Chao, Chao, profe. ustedes. Muchas gracias. Chao, chao.